Vamos a leer ahí el Evangelio según Mateo, capítulo 18, y así vamos a considerar algo que el Señor nos pone en nuestros corazones. Amén. Esperando en Dios que sea la bendición para aquellos que escuchen, que la palabra de Dios nuestro corre a ser glorificada. Dice en el capítulo 18, versículo 1, en el nombre del Señor Jesucristo. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dice el 2: y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En su lugar, bendiciendo al Señor Jesucristo. Mire, me llama mucho la atención, hermano, por la palabra de Dios. Tenemos que poner atención a ella y que nos atraiga, hermano, que siempre consideremos la palabra de Dios para nuestra enseñanza y nuestro bien. En esta parte, hermanos, el Señor pone un ejemplo a sus discípulos, ¿verdad? Quien le preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y le dicen los que llamando a Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Considero yo, hermano, aquí la palabra del Señor, como el Señor, al referirse a un niño, se refiere como a alguien inocente, hermano, alguien que no tiene maldad, alguien que no tiene pecado. Y de ahí en la escritura, ahorita vamos a regresar aquí, hermano, vamos a ir al libro del Deuteronomio, capítulo, bendito sea el Señor Jesucristo. Es el capítulo 1, versículo 39. Dice ahí: y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis, serán por presa, y vuestros hijos, y ya dice una parte, que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré, y ellos la heredarán, hablando de la tierra prometida. Fíjense cómo dice aquí la escritura, hermano: y vuestros hijos que no saben hoy bueno y malo. Considero yo los niños, hermano, así como el Señor enseña su palabra. Cuando uno mira a los niños cuando son recién nacidos, su mirada, hermano, su forma, su aspecto, su cara, su rostro, es algo muy hermoso, hermano. Y estos niños, ¿verdad?, empiezan a crecer. Y yo recuerdo de algunos niños, por cierto, que se molestan uno contra el otro y luego pelean. Y que después de haber peleado o haber llorado, 5 minutos después, un tiempo breve, enseguida ya otra vez están juntos de nuevo jugando. Como los niños, hermano, pues no tienen esa malicia, esa maldad que desafortunadamente muchos seres humanos hoy en día pues tienen. Y otros también, hermano, que por gracia de Dios hemos sido limpiados de estas cosas que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, llevó a nuestras vidas por su palabra. Ha obrado para enseñarnos a hacer lo bueno y dejar lo malo. Y que esta palabra, hermanos, ha sido de mucha bendición para nosotros.
cambiando actitudes, formas, maneras, palabras. Antes teníamos actos vergonzosos y mucha malicia, hermano. Bueno, el tiempo pasado, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas, eso es lo que sucede, ¿verdad? Cada uno de los seres humanos. Eclesiastés capítulo 9, voy a leer la escritura ahí. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Y bueno, consideremos, hermano, este tema. Cada uno de los que tienen hijos, niños pequeños, ¿verdad? Considera la bendición que tienen cuando están pequeños, hermano. ¿Verdad? Un hijo, hermano, pues limpio, hermano, sin maldad, sin pecado, es una grande bendición. Aprovecha a sus hijos ahorita que los tiene chiquitos y instruyanlos. Ahorita vamos a seguir viendo la palabra de Dios, pero aquí, Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento o de insensatez, dice la versión 60, en su corazón, y lo dice, durante su vida, y después a los muertos. Qué triste, hermanos, es cuando un niño, ¿verdad?, no tiene la enseñanza bíblica, no tiene quien lo instruya, y que estos niños vayan creciendo en el mundo de la maldad, en el pecado, aún con padres, ¿verdad?, que no los instruyen conforme a Dios, les instruyen de otra manera, les enseña lo malo y los lleva a la maldad. Y así crecen, hermano, la mayoría de niños que no tienen que ser de los vivos, porque mejor es estar vivo que luego muerto. Pero muchos desafortunadamente mueren, hermanos, llenos de maldad. Y eso es muy triste, hermanos. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo, que nosotros tenemos la palabra de Dios para ser instruidos. Y regresamos al Evangelio según Mateo. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí mismo leímos, ¿verdad?, capítulo 18, versículo 2 y 3. Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvieres y fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué importante, hermanos, volver a ser como un niño. Vamos a Cristo. Hay una enseñanza muy amplia en ese sentido, hermanos. No vamos a seguir esa línea. Vamos a seguir la línea de los niños, hablando los pequeñitos, los pequeños de cada una de las familias. Capítulo 19 de él mismo. Solo le hizo como una referencia cómo Dios pone a los niños por ejemplo, hermano. 19, versículo 13. Amén. Dice ahí: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le vinieron, y Jesús les dijo: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esa palabra, hermano, de no les impidáis, es algo como decir: no les estorbes. No les estorbes de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Miren, ahí en Marcos capítulo 10, el Evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 10. Versículo 13.
y le presentaba niños para que los tocasen, y los discípulos reñían a los que lo presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo: dejad a los niños venir. ¿Y qué dice más abajo? A mí no se le impidáis porque En esta versión dice: y no se los estorbéis. No les estorbes, porque de los tales es el reino de los cielos. Es algo importante, hermano, bueno, por la palabra de Dios, la importancia, hermanos, del cuidado de los niños. ¿Verdad? Todos aquellos que tienen hijos pequeños, podemos ver por la escritura cómo el Señor en esta parte, ¿verdad?, les dice que no les impida o no les estorbe el ir a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Y alguien como padre, como madre, pues tiene una grande responsabilidad, hermanos. Ahora, alguna vez, recuerdo hace algunos años, estaba compartiendo yo estos versículos con una persona y comentando de ello. Y ella decía, ¿verdad? Pues ¿cómo le podemos estorbar o cómo es que le impide uno a nuestros hijos acercarse al Señor? Bueno, como le comentaba hace un momento, hay cosas en este mundo de las cuales, hermano, pues cuando no se tiene conocimiento de Dios, esos niños crecen con una enseñanza muy terrible, hermanos. Pero que cuando los niños, hermano, tienen padres que se someten a Dios, se sujetan a la palabra y que saben, hermano, el compromiso tan grande, hermano, que se tiene, ¿verdad? En una heredad así, hermano, del Señor, porque así lo dice la Biblia, herencia del Señor. Y usted tiene que tener mucho cuidado con lo que les enseña a sus hijos por el bien suyo y por el bien de ellos. Alabamos a Cristo. Allá en Deuteronomio capítulo 6. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno es el Señor Jesús para siempre. Versículo 4 del capítulo 6. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjese, hermano, qué maravillosa es la enseñanza de Dios. Primeramente, hermano, estas palabras, los padres, hermano, tienen que ponerlas en su corazón, hermanos. Tienen que amar la palabra, tienen que amar los mandamientos del Señor. Tienen que amar al Señor, hermano, con todo su corazón, con toda su alma y con todo su poder. Y esto, hermano, cuando alguien lo tiene, hermanos, tiene un celo de Dios, hermano. No un celo carnal, un celo de Dios por las cosas que le ha enseñado el Señor a usted como padre y como madre. Y como usted es una persona, hermano, que ama la palabra, que ama a Dios, hermanos, usted eso tiene que tener ese cuidado de repartir, de enseñar conforme a ello, conforme a estas cosas, a sus hijos. Y hablarles
estando en su casa. No sé usted, ¿verdad? Usted considere cuánto tiempo toma para sus hijos. Quizá, mire, vuelvo a comentar, en el mundo, hermano, por distraer a sus hijos, les dan cualquier cosa. Para ellos, muchas veces los padres están en el celular, hermano, horas ahí en el celular, o viendo otras cosas en el celular, o en otro aparato electrónico, hermano. Horas pierden ahí, y sus hijos a veces no saben ni dónde andan, hermano. Bueno, pero eso es personas que no conocen de Dios. Una persona, hermano, un ser humano que no conoce de Dios, pues hace todas estas cosas por falta de diligencia. Pero unos cristianos, hermano, que tienen, hermano, la palabra de Dios en su corazón y que aman al Señor con todo su corazón, hermano, no es para que estén así, hermano. Es para que puedan tomar a sus hijos y en lugar de perder el tiempo en esas cosas vanas, hermano, a veces en el Facebook que no tienen nada que ver, a veces pueden alguien estar en el Facebook ahí poniendo cosas, hermano, para otros y sus hijos, hermano, están tremendamente mal, hermanos. Y edificando a otros y sus hijos no siendo edificados, hermano. Entonces esta parte es muy importante para los padres, hermano. Mucho, muy importante. Tome a sus hijos si usted quiere obedecer a Dios, si usted ama la palabra, si usted ama al Señor, tome a sus hijos un momento en su casa y enséñeles lo que tiene que enseñarles para que esto sea posible que los acerque a Dios. Porque si le da otras cosas que aparentemente son Dios, hermano, y no son el Señor, los está acercando mal. Y eso no, hermano, no es así. Y también de eso también nos va a llamar a cuentas el Señor. Tenemos que tener esta precaución con nuestros hijos. Alabado sea el Señor Jesús. Y que esta parte, hermano, usted tómelos ahí en su casa. Usted como padre, ¿cuánto le enseña a sus hijos? Usted como madre, ¿cuánto les enseña a sus hijos de la palabra de Dios? Ahora, cuando van en el camino, ¿les habla de Dios? ¿Les comparte la palabra? O al acostarse, antes de acostarse, habla con sus hijos, les enseña. O cuando se levanta, así como también enseña aquí, también les enseña, gloria al Señor Jesucristo. Usted está siguiendo la enseñanza de su Padre celestial. Y eso es de bien para usted y es de bien para sus hijos. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Y mire el 8 dice, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales en tus ojos, ahí en tu mente, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Alabamos al Señor Jesús. Que la palabra de Dios siempre sea en nosotros lo primordial, hermanos. Y asimismo se les enseñe a nuestros hijos. Bendito sea el Señor Jesús. Capítulo 11 de ahí mismo, Deuteronomio 11. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego dice el 13, que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que hayas bien. 14, he aquí del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todos los que hay en ellos. Solamente de tus padres agradó al Señor para amarlos y escogió su simiente después de ellos y vosotros entre todos los pueblos como en este día. Alabamos a Cristo, hermanos. Y dice ya el capítulo 11, amén, hermanos. Alabamos al Señor Jesús. Dice 18, por tanto pondréis estas mis palabras, ¿dónde, hermanos? Y en vuestra alma,
y las ataréis por señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis ¿a quién, hermanos? A vuestros hijos, hablando de ellas ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vea cómo el Señor, hermano, en una escritura del capítulo 6 al capítulo 11, vuelve a decirles las mismas palabras, hermano, porque es necesario, ¿verdad?, que los hijos, hermano, puedan tener la enseñanza de Dios, puedan recibir esta palabra del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Será importante entonces esto, hermano? Sí, es muy importante, hermano. El Señor mandó que guardásemos los mandamientos y estatutos, que guardáramos su palabra, sus mandamientos, y que le amáramos y que andemos en sus caminos. Y estas mismas cosas es lo mismo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos, según lo que dice la bendita palabra de Dios. Uno considera, hermanos, el tema principal cuando alguien tiene hijos, hermano, sin el conocimiento de Dios. No, es muy tremendo eso, hermanos. Es muy tremendo. Muchos padres abandonan a sus hijos, muchas madres abandonan a sus hijos, y es mucho, mucho desastre, hermano. Mucha situación terrible que se mueve en los matrimonios, en las vidas, sin el conocimiento de Dios. Pero cuando uno tiene la palabra de Dios, hermanos, eso es algo maravilloso, algo que le damos gloria a Dios por ella, hermanos. Ahí en el libro de los Jueces, capítulo 2, hay una escritura, miren lo que dice ahí. Alabamos al Señor Jesucristo. Capítulo 2. Versículo 10, 2:10. Dice, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación. Y dice que esta otra generación, ¿qué, hermano? No conocían al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Vea, hermanos, qué tremendo es cuando una generación se levanta, hermanos, y que no conozcan del Señor, y que no conozcan ni la obra que Él había hecho por Israel. Y que ahora nosotros, hermano, también, que por gracia de Dios, hermano, podamos, si sus hijos son otra generación, que esta generación pueda conocer al Señor, hermano, y la obra que Él ha hecho por Israel y la obra que ha hecho por ustedes mismos y por uno mismo, hermano. Es importante, hermano, que siempre nuestros hijos siempre tengan la enseñanza del Señor para que puedan conocer al Señor y las obras que Él ha hecho desde la antigüedad, las obras que ha hecho en tiempo presente en nuestras vidas y las obras que tiene también en su palabra para dárnoslas a futuro, hermanos. Esto es bueno, que puedan conocer al Señor. Salmo 78. Alabado sea el Señor Jesús. Fíjese esta escritura, hermano, que vamos a leer. Yo la considero con mucha relación cuando en el libro de los Hechos aquellos hombres de Dios hablaron en lenguas, hermano. Y ahorita voy a decir por qué. Mire aquí, Salmo 78, versículo 1. Allí leímos en Jueces que se levantó otra generación que no conocía del Señor, hermano, ni la obra que había hecho por Israel. Y vea lo que dice aquí. Escucha, pueblo mío, mi ley.
Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas desde antiguo. Y luego dice el 3, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Qué bonito, hermano. ¿A poco no se goza al leer esa escritura? De padres, hermano, que fueron conscientes, hermano, y que él dice que nuestros padres nos las contaron. Que nuestros padres nos dijeron. Es algo maravilloso, hermanos, que tengamos una enseñanza de nuestros padres, bíblicamente hablando. Y lo dice el 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Es importante, hermano, contar a la generación venidera las alabanzas del Señor y su poder, su fuerza, su fortaleza y lo que Él ha hecho, sus maravillas que hizo, hermanos. Eso, grábeselo, póngalo ahí en su corazón, sus maravillas, porque eso es lo que me llamó la atención con lo de hablar en lenguas, hermano. Sus maravillas que hizo, es importante, hermano. Y luego dice el 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó ¿a quién, hermanos? A nuestros padres, que la notificasen a sus hijos. ¿Y por qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Este es el propósito de Dios, hermano. Entonces póngase usted a considerar y consideremos, ¿verdad?, qué tan importante es hablarle a nuestros hijos, enseñarle de las maravillas de Dios, hermano. Y a veces, hermanos, le digo, a veces los niños aprenden otras cosas que no son de la palabra de Dios, hermano, ni de las maravillas que hizo, hermano, realmente. Y si algo mezclan ahí, luego le mezclan otras cosas que no son Dios tampoco, y no van a ser enseñados conforme como Dios quiere que sean enseñados, hermano. En Israel, aquella otra generación, hermanos, que no conocía al Señor. En el tiempo fueron muchos, hermanos, mucho pueblo de Israel esparcidos por causa del pecado, por causa de la rebelión, por causa de desobediencia, hermano. Fueron esparcidos los israelitas por muchos lugares, hermano. Pero Dios siempre, siempre se acordó de su pueblo y se acuerda de su pueblo. Y a su tiempo, hermano, le vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 2. Alabamos a Cristo. ¿Cuántos, hermanos, israelitas ahora en este tiempo quizá no conozcan del Señor, hermano? Y de hecho no conocen del Señor porque otros practican todavía la ley así como está escrita en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y no han creído a Jesucristo, hermanos. No han creído a lo que ha sucedido. Leemos aquí. Alabamos al Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Allí había, hermano, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, hermanos. Les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Había mucho, hermano, de otros lugares, pero que eran israelitas, hermano, y nacidos en otros lugares con lengua diferente, hermano. Dice el 9, partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, 11, cretenses y árabes, y lo dice, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Y qué les oían hablar en sus lenguas, hermano? Las maravillas de Dios, hermano. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios? Y el Señor en su grande misericordia, hermano, sin duda puede poner los medios para que mayormente su pueblo, porque la escritura precisamente del Salmo 78 se refiere mucho a su pueblo Israel, hermano. No que nosotros no aplique, no, claro que aplica, pero en este sentido, hermano, el Señor siempre quería que todo su pueblo conociera de sus maravillas, conociera de las cosas que Él había hecho, hermano, por Israel. Y Él ser glorificado, hermano, en todas las cosas. Y bueno, de las maravillas de Dios, hermano, podemos encontrar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento muchas maravillas, hermano. Y esas maravillas, hermano, usted puede compartírselas a sus hijos, puede hablarle a sus hijos, puede enseñárselas a sus hijos, porque el Señor siempre se interesa en que sean enseñados conforme a Jesucristo, conforme a Dios, conforme a su palabra, que ellos puedan aprender las maravillas que Él ha hecho. Bendito sea el Señor Jesús, hermanos. Entonces es importante, hermanos, pues que nosotros, hermano, podamos entender y comprender que Dios quiere que se les enseñe y se les hable de las maravillas de Dios. ¿Cuántas cosas, hermano, hay en el ser humano, verdad? Que no, hermano, no entienden, no comprenden de la palabra del Señor. Pero cuando alguien ya lo entiende, hermano, que alguien comprende, gloria al Señor Jesús por ello. Mire, vamos a leer dos citas que están ahí en los Salmos. Una en el Salmo 22, versículos de cómo se expresaba este salmista David en el escribir esta parte, hermano. Alabamos al Señor Jesús. Capítulo 22, versículo 9. Cuando alguien crece, hermano, ya con una enseñanza bíblica, así como estamos comentando ahorita, y que se quedan con ese entendimiento, hermano, véalo cómo expresaba este hombre de Dios. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Versículo 10, sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Como dice, hermano, tú eres mi Dios. Qué maravilloso, hermano, es que seamos enseñados con esta enseñanza, hermano. Y que podamos tener, así como leímos en el Salmo 78, para que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras que hizo. Y podamos entender esas maravillas, hermano. Cuando alguien crece con esto, puede decir desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Porque realmente es así cuando alguien lo entiende, hermanos. Salmo 71. Fíjese que hay temas, hermano, que Dios permite que se vuelvan a repetir y hablar y hablar y hablar, y solamente Él sabe por qué, hermanos. Que Dios obre. El otro día escuchaba a un hermano predicar y comentaba, decía que a veces alguien puede decir, no, es que ese tema ya lo he escuchado, ese tema ya lo escuché, y a la vez decía, pero siempre que se comparte un tema, siempre Dios tiene algo que enseñarnos nuevo, hermanos. Y en esa parte, hermano, que usted aprenda, es por eso que Dios quiere que se vuelva a repetir su palabra, para que usted y yo pongamos por obra estas cosas, hermano. Porque a veces las escuchamos, pero la pasamos desapercibido y no lo hacemos, hermano. Y
y las cosas siguen igual, y eso pues no es bueno, hermano. Alabamos al Señor Jesús. Versículo 6 del capítulo 71. Por ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacaste. De ti será siempre mi alabanza. Oiga, que crezca un niño, hermano, con esta convicción, con esta forma, hermano, esta manera de creer, y que siempre, hermano, desde muy niño, hermano, pueda decir: de ti será siempre mi alabanza. Es algo muy, muy hermoso, hermanos. Le damos la gloria al Señor Jesucristo, su palabra. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gloria a Dios. Llegó el tiempo también que Timoteo creció, y él, hermano, pues su familia pues tenía la enseñanza bíblica del Señor, y aparte Pablo pues le había instruido, y gloria a Dios por ello, hermanos, porque eso es muy bueno, qué bueno que los niños siempre estuvieran apegados, ¿verdad?, a los que comparten la palabra de Dios y que les van a enseñar lo bueno y correcto. Pero como no pasa eso, hermano, todo el tiempo, gracias a Dios que tienen padres que son cristianos y diligentes también. Amén, hermanos. Capítulo 3, versículo 14. Le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud o la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pues qué hermoso, hermano, es que un niño desde su niñez sepa las sagradas escrituras, crezca y llegue a una edad determinada, hermano, y pueda estas escrituras obrar en él, ser sabio para alcanzar su salvación. Porque realmente, hermanos, muchos niños desafortunadamente no tienen la enseñanza de Dios, la enseñanza bíblica, y muchos niños se están perdiendo sin su salvación porque tienen otras enseñanzas, hermanos. Se les enseña a tomar, se les enseña a fumar, se les enseña a maldecir, se les enseña a tantas cosas, hermano. Sus padres desafortunadamente no tienen esta enseñanza, y eso es lo que les enseñan a sus hijos. Les dicen a muy temprana edad: enséñate a ser hombre, tómale la cerveza, tómale el tequila, fúmale el cigarro, y esa es la enseñanza, hermano, para pura perdición. Pero cuando alguien sabe las sagradas escrituras, y que sus padres desde la niñez, hermano, estuvieron al pendiente, enseñándoles su palabra, la palabra del Señor, enseñándoles, hermano, y el niño, quizá, hermano, a veces podremos decir, quizá batallando con ellos, luchando con ellos, pero también perseverando aún ahí, no desmayando, no enfadándonos, hermano, no inquietándonos y haz lo que quieras, no, paz de Cristo, eso no, ni tampoco usar palabras, ¿verdad?, que en su momento puedan herirlos. Al contrario, buscar la sabiduría de Dios para enseñarles con cordura, enseñarles la palabra bendita del Señor de la mejor manera. Ya ve que yo me acuerdo de una familia
bueno, de dos personas conocidas hace muchos años. El papá trataba a sus hijos a patadas, hermano, a patadas, y otro le tiraba piedras así, unos ladrillazos, le pegaba a un lado, a veces le alcanzaba a testerear por ahí, y es una cosa tremenda lo que se maneja en el mundo, hermano. La ira, las malas palabras, hermano, todo eso también, hermano, es algo que puede dañar o puede afectar a los hijos. Pero cuando son hijos que están aprendiendo, hermanos, que están siendo enseñados conforme a Dios, le digo, hay que perseverar en eso, no se desespere, practique la paciencia, siga orando a Dios, porque esa es otra manera también de poder acercar a sus hijos a Dios, hermano. Encomiéndelos a Él. Señor, mira, te encomiendo a mi hijo. Tú sabes que yo les enseño, pero ellos están tomando una postura incorrecta, Señor. Ayúdales, fortalécelos, bendícelos, obra, porque a veces también, hermano, con tantos afanes y con tantas cosas, en lugar de orar, llegamos a la cama y nos dormimos, y sin orar con nuestros hijos, sin tampoco que meditemos un rato con ellos, tampoco se nos olvida, nos alejamos, hermano, y todo eso, hermanos, no es bueno. Tenemos que buscar un momento, ¿verdad?, para que los hijos, los niños aprendan sabiduría de Dios. Recordé esta escritura ahí de Efesios, hermano, capítulo 4. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Capítulo 4, en el versículo 29. Amén. Dice ahí, ninguna palabra, ¿qué más dice, hermanos? Corrompida o torpe salga de vuestra boca, hermanos. Es importante, ¿verdad?, que cuando alguien vaya a enseñar a sus hijos, porque luego puede pasar, hermanos, que cuando les está enseñando, pues pueda salir una palabra corrompida o torpe, hermanos, como dice esta versión, de vuestra boca. Y en lugar de ayudar, hermano, puede ser que los haga enojar o inquietarse. Y no dice que, sino la que sea buena. Y luego dice, ¿para qué, hermanos? Del versículo 29, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. O sea, son niños que escuchan, hermano, y a veces también puede ser que los padres por ahí en situaciones, a lo mejor gritándose, a lo mejor diciéndose, y los niños escuchando, son oyentes que están ahí escuchando, hermano. Una persona oyente es alguien que escucha, que oye. Entonces todo esto, hermano, su ejemplo, su manera de conducirse, su manera de ser delante de ellos, hermano, lo mejor posible para que ellos puedan ser edificados. Alabamos a Cristo, hermanos, porque a veces hay padres, hermano, que en lugar de enseñarles eso, les enseñan o hablando de los hermanos, o hablando del marido, o hablando de la esposa. No, hermanos, hay cosas que no se deben hablar o decir delante de los niños. Digo, de ninguna manera, ¿no? Pero en este caso, en esta parte, hermano, pues sería también afectarlos a ellos, hermano, y hacerles daño con nuestras palabras también. Entonces, hermano, es una enseñanza muy amplia la de Dios, ¿verdad? Pero que sí tenemos que considerarla, hermano, para que usted pueda tener bendición en su casa. Alabamos al Señor Jesucristo, para que usted pueda tener ahí, hermano, la bendición de la palabra, la bendición del Señor, la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a regresar ahí al Evangelio según Marcos, capítulo 10. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Y le damos gracias al Señor Jesucristo por la palabra
Nos ha dado a todos, hermano. Si nosotros, hermano, aprendiendo de ella, hacemos lo que el Señor Jesús nos enseña y lo hacemos y lo practicamos, téngalo por seguro que a su tiempo va a tener bendición de parte de Dios. 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que le presentaban. Y viéndolo Jesús, ¿cómo dice su versión? Dice aquí, se enojó, hermanos, y les dijo: dejad los niños venir a mí, y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Y bueno, nosotros consideremos, hermanos, si así son enseñados nuestros hijos con palabra de Dios, que siga siendo el reino de los cielos para ellos, el reino de Dios, hermano, para ellos. Pero si yo mismo les estorbo para que no entren al reino de los cielos, hermano, pues sería algo tremendo. Que Dios bendiga a las familias, a los padres, Dios bendiga a la madre, al padre, y que la enseñanza de Dios pues la tomemos diligentemente. El que no tiene cuidado de los suyos, la fe negó, y al final es peor que un infiel, hermano. Y eso pues es algo tremendo, ¿verdad? Digo, pues algo que tenemos que considerar todos. Tenemos que tener cuidado de los nuestros. Y cuántas cosas más la palabra de Dios, hermano, nos enseñará a cada uno de nosotros. Pero usted considere, miren, siempre la palabra de Dios, cuando se nos habla, hay momentos que uno dice unas palabras o algo de la palabra de Dios, expresando algo de ella, y usted en su mente y en su corazón, el Señor, el Santo Espíritu de Dios, le manifiesta algo que por ahí está haciendo usted mal y que necesita organizarlo. Amén. Por último, vamos a leer ahí en Isaías capítulo, a ver si es el capítulo 38. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor Jesús, hermano. Sí, es capítulo 38 y vamos a terminar con unos versículos leyendo aquí. Mirás, la recomendación, hermano, del profeta Isaías, ¿verdad?, que el Señor le había dicho, es que ordenara su casa. Póngase a pensar, hermano, no sabemos cuándo hemos de morir. Realmente este hombre tuvo esa bendición de que se le anunciara que ya iba a morir, pero no a todos, hermanos, se nos anuncia en esta parte así, tal cual como se le indicó a él. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros mientras Dios nos preste vida, hermanos, es que, hermano, poner en orden nuestra casa, hermano. Y más adelantito, miren, cuando el Señor le añade esto, ¿verdad?, estos años a este hombre, dice en el versículo, se lo digo, alabamos al Señor Jesús. Mire, ya dice el versículo 19, amén. El que vive, este te confesará como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos, hermano. Es una parte, hermano, importante. Mientras que tengamos vida, confesaremos, hermano, al Señor, y que nuestros hijos escuchen cómo alabamos al Señor, cómo glorificamos al Señor, como Él dice, lo hacía hasta ese día. Y el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Que la palabra de Dios, sobre todo, hermano, sea la que obre en cada uno de los hijos, aún en los padres, hermano, para que en todas las cosas sea Dios glorificado. Y considera lo que te digo, dijo Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo.